Muy bien. Antes que nada, muy buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a este seminario que estamos organizando desde la Asociación de Filosofía Cristiana del Paraguay, seminario que lleva por título Actualidad de cuatro grandes cuestiones a la luz de tres pilares de Occidente. Hoy estamos en el tercer tema de nuestro seminario. A modo de recordar nada más, el primer encuentro estuvimos reflexionando sobre la temporalidad del ser humano a la luz de San Agustín. El segundo encuentro estuvimos reflexionando sobre el misterio del mal, desafío para nuestra fe. Y el día de hoy el profesor Juan Ramón Cano nos va a hablar, nos va a exponer sobre un tema muy importante también para nosotros, es decir, el tema sobre la relación entre la fe y la razón según San Alberto Magno. Entonces, una vez más, sean todos bienvenidos y hoy estamos en una fecha muy especial, Día de la Amistad. Estuvimos recientemente compartiendo con el profesor eh, Juan Ramón Cano el concepto de amistad en Santo Tomás de Aquino. Entonces, mucha felicidad a todos por el Día de la Amistad. Y para iniciar nuestro encuentro el día de hoy, quisiera comenzar con una oración como corresponde. Y hoy quisiera rezar con ustedes la oración que rezaba Santo Tomás de Aquino antes de enseñar, antes de escribir o antes de predicar. Entonces, saludamos a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, que en los tesoros de tu sabiduría has establecido tres jerarquías de ángeles y las has colocado sobre el cielo empíreo con orden admirable y has dispuesto admirablemente todas las partes del universo. Tú pues eres considerado verdadera fuente de la luz y principio eminentísimo de la sabiduría. Dígnate infundir un rayo de tu claridad en las tinieblas de mi inteligencia, alejando de mí las dos clases de tinieblas con las que he nacido, la del pecado y la de la ignorancia. Tú que sueltas las lenguas de los niños, prepara mi lengua e infunde la gracia de tu bendición en mis labios. Concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar, el modo y la facilidad para aprender, la sutileza para interpretar, la gracia abundante para hablar. Instruye el comienzo, dirige el desarrollo, completa la conclusión. Tú que eres verdadero Dios y hombre, y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Tomás Aquino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, bienvenidos todos a este tercer encuentro de nuestro seminario. Profesor Juan Ramón Cano, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Víctor. Muy buenas noches para todos. Tal como estábamos diciendo recién, un muy feliz día de la amistad para todos. Muy bien, el tema que nos convoca en esta noche es justamente la relación entre la fe y la razón en San Alberto Magno. Básicamente la intención mía es, son dos cosas en realidad. En primer lugar, tratar del tema de la relación entre la fe y la razón, que es un tema de muchísima actualidad, de mucha discusión, de distintas aristas. Y por otro lado, poner un poco de resalto la figura de Alberto Magno o Alberto de Colonia, como se lo conoce también, porque como ya dijimos el martes anterior, el martes pasado, es una figura eminente dentro de la historia de la filosofía, de la teología y de las ciencias, pero lamentablemente un poco olvidado por varias razones. Una de las cuales es que ha sido casi opacado por su gran discípulo Tomás de Aquino. Pero de todas maneras es bueno traerlo un poco de vuelta al gran Alberto de Colonia y a partir de él, con dos, tres consideraciones, entonces ver cómo pensaba, evidentemente ya
esta es una especie de película que ya sabemos cómo se va a desarrollar, que Alberto Magno es un defensor de la relación, del diálogo entre la fe y la razón. Es un diálogo entre la filosofía y la teología, entre la teología y las ciencias naturales. En esa época damos mayor énfasis a las ciencias naturales porque eran las ciencias más desarrolladas en ese momento. Estamos hablando del siglo XIII. Poco y nada se conoce de la vida, digamos, de Alberto Magno. Ya me anticipo también a decir que la palabra magno no es un nombre, sino que es una dignidad, es un título que se le había dado. ¿Por qué? Porque es grande. San Alberto el Grande, el Magno, en un sentido figurado físicamente, o sea, no es porque era exuberante como Santo Tomás, sino por el saber enciclopédico que tenía Alberto de Colonia, Alberto Magno. De todas maneras, también antes que me olvide, suelo enviarle a Víctor un poco el esquema que suelo preparar, un poco para seguir la charla, y que eso está a entera disposición de ustedes. Por favor, además no es tampoco algo, no es la gran cosa, pero les puede servir por lo menos para tener un esquema básico que les permita impulsar una investigación más profunda. Dicho esto, comienzo la exposición haciendo una breve reseña de la visita que realizó San Juan Pablo II, yo también lo diría el Magno, cuando fue a Colonia, a Alemania, y entonces él también ahí se fue a rendirle un homenaje a Alberto Magno. Los restos de San Alberto están en la Catedral de Colonia. Colonia, 15 de noviembre de 1980, a inicios prácticamente del pontificado de Juan Pablo II. Juan Pablo II acaba de llegar a la ciudad de la célebre catedral para conmemorar el 7º centenario del fallecimiento de Alberto Magno. Su nacimiento se calcula aproximadamente hacia el 1200, por eso le dije no se sabe con mucha certeza, pero sí se sabe con certeza la fecha de su fallecimiento, 15 de noviembre de 1280. Conocido hoy por ese sobrenombre, sus contemporáneos le denominaban el alemán. Los restos mortales de San Alberto reposan a unos 200 metros de la catedral en la iglesia de San Andrea, que es una iglesia que está a cargo de los dominicos. Sacaron en su momento. Eso es otra historia. Arrodillado ante dicha tumba, Juan Pablo II rezó de esta manera: oh Dios, creador nuestro, autor y luz del espíritu humano, tú has enriquecido a San Alberto en el fiel seguimiento de Jesucristo, nuestro Señor y Maestro, con un profundo conocimiento de la fe. La creación misma era para él revelación de tu omnipotente bondad. Mientras iba aprendiendo a conocerte y a amarte más profundamente en las criaturas. Asimismo, investigó las obras de la sabiduría humana, como también los escritos de los filósofos no cristianos. Interesante es lo que estamos leyendo y escuchando, porque en estas palabras, en esta oración, San Juan Pablo II, el Magno también, está sintetizando prácticamente el curso de esta exposición. Primero, que San Alberto es un profundo conocedor de la fe. Segundo, es un profundo conocedor de la naturaleza. Y nos dice, él investigó las obras de los filósofos no cristianos. Conocía perfectamente a Aristóteles, tal es así que es San Alberto uno de los principales, digamos, introductores
o quienes introdujeron a Aristóteles en las universidades de la época, con mucha resistencia, obviamente. ¿Por qué? Porque los escritos platónicos, neoplatónicos, eran más aceptados porque había mayor comunión con la creencia cristiana. Aristóteles era más resistido. Sin embargo, Alberto Magno fue uno de los principales artífices del recibimiento de Aristóteles y del estudio de Aristóteles en las universidades. Repito, asimismo, investigó las obras de la sabiduría humana, como también los escritos de los filósofos no cristianos, que le abrieron paso hacia un encuentro con tu gozoso mensaje. ¿Sí? El encuentro de la filosofía no cristiana, de la sabiduría humana, con el gozo del mensaje de Jesucristo. Ahí está, la relación con bellas palabras, casi más que una oración, es una poesía la que nos está regalando San Juan Pablo II. Especialmente lo capacitaste con el don del discernimiento para defenderse del error, profundizar en la verdad y difundirla entre los hombres. Por eso lo has constituido en maestro de la iglesia y maestro de todos los hombres. Esa es la oración que Juan Pablo II hizo arrodillado ante la tumba de Alberto Magno o Alberto de Colonia. A continuación, Juan Pablo II se dirigió a la catedral, donde sostuvo un encuentro con profesores y estudiantes universitarios. Su discurso adelantaba un tema crucial para su sucesor, Benedicto XVI, las relaciones entre la fe y la razón. San Juan Pablo II elogió el esfuerzo de Alberto Magno en este sentido. Dice el gran pontífice: Alberto lleva a cabo la admirable apropiación de la ciencia racional, trasvasándola a un sistema en el que conserva y consolida su peculiaridad propia, aún quedando orientada hacia el objetivo de la fe, de donde ella recibe su planteamiento decisivo. Alberto realiza así el estatuto de una intelectualidad cristiana, cuyos principios siguen teniendo todavía validez. La intelectualidad cristiana es la que trata justamente de esto, de unir en un encuentro armónico, en un diálogo fructífero, la fe y la razón, la filosofía y la teología, la fe y las ciencias naturales, sociales, etcétera. Esto es lo que caracteriza a la intelectualidad cristiana. En dos palabritas, ya San Juan Pablo II nos lleva a una reflexión bastante interesante, ¿verdad? El cristiano no es aquella persona que se cierra solamente en la fe, la escritura, la teología, los sacramentos y nada más. Y tenemos que tratar de evitar encontrarnos con la filosofía, con las ciencias, cultivar esos saberes. De ninguna manera. El cristiano está obligado en la medida de sus posibilidades a acercarse a estos conocimientos. ¿Por qué? Porque son una herramienta de una mayor y mejor comprensión del lenguaje de Dios. Eso vamos a ver más adelante, que también Alberto Magno decía que la naturaleza es un libro abierto, escrito por Dios, y que nosotros tenemos que adentrarnos en ese libro con las herramientas de las ciencias, pero siempre con la luz de la fe, para comprender mejor, para potenciar incluso nuestra capacidad científica. Entonces,
en Alberto Magno vamos a ver eso justamente. Ahí Juan Pablo II, Alberto realiza así el estatuto de una intelectualidad cristiana, cuyos principios siguen teniendo todavía validez. Y concluye diciendo lo siguiente. Y concluía sugiriendo que la solución a las apremiantes preguntas por el sentido de la existencia humana solo es posible ¿en qué cosa? La unión renovada del pensamiento científico con la fuerza de la fe que impulsa al hombre hacia la verdad. San Juan Pablo II en esa ocasión presentó a Alberto Magno como un símbolo de conciliación entre la ciencia o la razón y la fe. En su época fue un pionero en esta búsqueda y puede considerarse como el primer científico en el sentido contemporáneo del término. La vida de Alberto Magno ha sido una vida extraordinariamente fructífera. En el material ustedes van a encontrar también algunas cuestiones alusivas a su biografía. Hay mucha similitud con su amado discípulo Tomás de Aquino, porque cuando él fue a Padua para estudiar, ahí ya estudió gramática, retórica, matemática, geometría, las artes liberales de aquel entonces. Ahí él comienza a visitar a los dominicos y entonces él ve que los dominicos, él se encuentra lo que él estaba buscando, ¿verdad? Entonces él decide ingresar y también hubo mucha resistencia por parte del padre de Alberto de Colonia. Hubo mucha resistencia de parte del papá. No llegó a la violencia de los padres de Tomás de Aquino que lo encerraron, lo persiguieron. No, en este caso no, pero el desagrado era muy fuerte. Cuando los dominicos deciden trasladarlo a otro lugar, ¿verdad? Un poco para alejarlo de la furia del papá, Alberto comienza a crecer como un gran intelectual, como un gran filósofo, un gran teólogo, ya un gran científico, ya un hombre de mucha universalidad. Le dejaba perplejo a sus alumnos. A veces las aulas estaban abarrotadas de alumnos, ya no daba espacio, ya no había espacio, entonces hacía sus clases al aire libre. Entonces ahí su papá más o menos como que ya se dejó convencer y bueno, tuvo que aceptar. En París tuvo un encuentro providencial, ahí lo conoció al joven Tomás y de París lo lleva a Colonia y ahí prácticamente Tomás creo que quedó algo así como 3 años más o menos, quedó en Colonia justamente bajo el, digamos, tutelaje intelectual y espiritual de Alberto Magno y donde cultivaron una profunda amistad. Es lo que estábamos hablando con ustedes al inicio ante la pregunta de Nacho, de Ignacio, cuando yo les dije que Tomás apunta justamente siempre a la amistad como una virtud. Pues bien, ahí está una prueba palpable en la propia vida de Tomás. Y era tanta la compenetración que había entre maestro y discípulo que esa conexión espiritual era muy profunda. Era muy profunda. San Alberto Magno, por ejemplo, sintió como una especie de mensaje divino la muerte de Santo Tomás, por ejemplo, porque estaban para irse al concilio de León, y Alberto ya estaba allí y Santo Tomás por el camino, él se quedó. Santo Tomás se iba al concilio de León. Entonces él no pudo ni siquiera salir de Italia, ¿verdad? Se quedó ahí en Fossanova, más o menos como a 40 kilómetros de Roma, más o menos. Ahí ya se quedó Tomás de Aquino y lamentablemente falleció aquel miércoles 7 de marzo de 1274.
y dicen que Alberto Magno como que sintió, ¿verdad? Un aviso de la divinidad de Dios, digamos, del Señor, de que su amado discípulo ya no estaba en este mundo. O sea, la compenetración era muy fuerte. Entonces, él ocupó varios lugares. ¿Por qué? Porque era realmente una persona extraordinaria. Entonces fue a París, fue incluso a defender de nuevo ante los ataques que venían de ciertas personas muy malas, muy envidiosas, personas laicas que veían con malos ojos que las órdenes mendicantes, es decir, los dominicos y los franciscanos, enseñaran en las universidades, y concretamente en París se armó todo un revuelo. También él en el concilio de Lyon, él defendió varias tesis de Santo Tomás que estaban siendo atacadas en ese momento de manera totalmente injustificada. Entonces, Alberto Magno era prácticamente el defensor de Santo Tomás. También enseñó en las universidades de Friburgo, en Ratisbona, en Estrasburgo, y también fue nombrado obispo de Ratisbona, que es una diócesis muy importante de Alemania. O sea que él tuvo realmente un rol bastante importante a nivel, digamos, de intelectualidad cristiana, usando el término de San Juan Pablo II, y en este mismo contexto, como un teólogo, como un filósofo y como un científico, y un hombre de profunda fe, de profunda oración, un hombre que cultivaba la santidad a través de la oración, a través de las prácticas de las virtudes cristianas y sobre todo a través del estudio. Todo esto nosotros vemos después también reflejado en su amado discípulo Tomás de Aquino. Voy a pasar el tema de la biografía. Solamente quiero mencionar una anécdota que cuentan que Alberto Magno como que quería en un momento dado dejar los estudios porque se le hacía un poco pesado y quería escaparse. Entonces cuenta el anecdotario de los santos, ¿verdad? Que se le aparece la Santísima Virgen y le dice, pero ¿y dónde es lo que te vas a ir? ¿Por qué en vez de huir no me rezás a mí, que yo soy la causa y la fuente de la sabiduría? Y para que sepas, para que veas que esta aparición no es un sueño, no es una fantasía, sino que es real, vas a tener una gran inteligencia, vas a saber muchas cosas y cerca del final de tus días te vas a olvidar todo. Dicho y hecho. Dicho y hecho. San Alberto en los últimos momentos, no, un año o 2 años antes de su fallecimiento, él comenzó a olvidar todo. Y ahí él se dio cuenta. Entonces se recluyó en su celda y murió allí. Entonces tenía una gran veneración hacia la figura de María Santísima. El título de Magno, ya lo dijimos, por la amplitud de su conocimiento, también se lo conoce como doctor universalis, doctor universal. Era una verdadera enciclopedia. Hay algunos biógrafos de Santo Tomás que dicen que si alguien sabía todo lo que se decía en su época, ese era Alberto Magno. Como él recorría mucho, aprovechaba también, como lo hacía Aristóteles, por ser maestro de Alejandro Magno, aprovechaba, en este caso Alberto, el propio Alberto, en sus viajes, él recogía todo cuanto veía, minerales, veía animales, vegetales, o sea, era una persona que se dedicaba a todo cuanto podía. Fíjense que San Alberto Magno tenía algunos estudios de botánica,
zoología, geografía, geología, mineralogía, astronomía, fisiología, psicología y meteorología. Entonces, estas son algunas cuestiones. Él se dedicaba también a la alquimia, ¿verdad? Que era una especie de lo que hoy conoceríamos como una química, pero era una química muy rudimentaria y de repente que tenía otros objetivos, ¿verdad? Convertir las cosas en oro y ese tipo de cuestiones, pero era una persona que estaba al tanto de lo que se hacía. Sin duda alguna es uno de los más grandes pensadores de la humanidad, pero como dijimos también su figura fue un poco opacada por Tomás, aunque Alberto, comparando con Tomás de Aquino, Alberto lo supera ampliamente en eso, valga la redundancia, en amplitud de conocimiento. San Alberto no solo sentó las bases para conciliar la filosofía aristotélica con la fe cristiana, sino que abarcó un vasto panorama, un vasto espectro que trascendió los límites de la erudición filosófica, incluyendo las ciencias naturales, desde la botánica hasta la metalúrgica, pasando por todas las ciencias que hemos mencionado recientemente. Ya dijimos lo de Aristóteles, cuando era muy resistido el estagirita. Sin embargo, Alberto tuvo la valentía de ser un defensor del acercamiento a la lectura de las obras aristotélicas, a aprovechar lo que traía Aristóteles para nuestra fe, ¿verdad? Eso es lo importante, siempre es al servicio de la fe, para el mayor crecimiento de la fe, para nuestro mejor acercamiento a nuestras creencias. Entonces, en ese sentido es bueno. Y otra cuestión muy importante, fíjense que la prestigiosa revista científica Nature, en 1932, con motivo de la canonización de Alberto Magno, que fue mucho tiempo después de su muerte, no como Santo Tomás, que casi inmediatamente. Dice en la revista, Nature es una de las revistas científicas más prestigiosas, ¿verdad? Hasta hoy. Los artículos que salen en Nature son artículos de primera categoría y son artículos que pasan un filtro, pero muy minucioso. La revista en ese momento, digamos, como el que le concedió estas palabras. Alberto el Grande rompió las cadenas que mantenían la ciencia natural en las manos de los no creyentes. Así puede decirse que su papel fue crucial para abrir la iglesia a la ciencia, lo que entonces equivalía a llevar la ciencia a la sociedad. Fue, en términos actuales, un gran influencer de su tiempo, lo que inmortalizó su nombre en las páginas de la Divina Comedia. Entonces, con eso, Nature reconoce la gran labor que realizó nuestro querido Alberto Magno. Alberto Magno introdujo en todo el espectro más amplio de las ciencias naturales. Se introdujo. Comenzó a recopilar en sus escritos, como ya dijimos, pero vuelvo a repetir para que la gente pueda dimensionar justamente la amplitud de conocimientos científicos que poseía Alberto de Colonia. Astronomía, geografía, física, química, mecánica, óptica, mineralogía, zoología, botánica, antropología, fisiología o medicina, lo que entendemos hoy, además de sus trabajos en otras áreas como teología, matemáticas, metafísica, música, arquitectura, leyes o incluso en tratados sobre el amor y la amistad.
discutió la estructura del universo y de la materia, el movimiento de los astros y de los cuerpos, el funcionamiento de la luz y el calor. Clasificó un centenar de minerales y múltiples especies vegetales. Realizó un minucioso trabajo como naturalista y reunió el conocimiento sobre las propiedades terapéuticas de las plantas. Hasta en eso se dedicó Alberto de Colonia. Fíjense, lo que hoy llamamos nosotros la famosa herboristería, el pojañaná, ¿verdad? Ya en ese entonces Alberto lo que hizo es clasificar los vegetales y de entre los vegetales clasificar también por sus acciones terapéuticas a ciertas plantas. Sus obras, atención, hoy ocupan 38 volúmenes. Se calcula algo así como 22,000 páginas en total de lo que escribió este hombre sobre los distintos saberes que acabamos de mencionar. Toda la ciencia que mencionamos, la parte de filosofía, la parte de teología, comentarios incluso que él hizo a otras obras, porque vamos a ver enseguida justamente que hay un estudio crítico, o mejor dicho, un artículo crítico favorable a San Alberto, pero que abre incluso un panorama mucho más amplio, donde dice que una de las fuentes principales de Alberto Magno era justamente Dionisio el Areopagita, o el pseudo Dionisio Areopagita, ¿verdad? Que tenía justamente una obra que era muy estudiada. Y este artículo que voy a citar al final justamente dice, bueno, una de las fuentes también de Alberto es esta. Por eso es que Alberto influyó tremendamente en los místicos de Renania. Renania es digamos, un sector de Alemania, una zona de Alemania que está afincada, esta zona a orillas del río Rin, ¿verdad? Una población. Y bueno, ahí estaban unos místicos muy famosos y el estudio este dice, Alberto influyó en los místicos. Por lo tanto, acá no se trata solamente de Platón, de Plotino, de Aristóteles. No, no, no. Acá se trata también del pseudo Dionisio, que es otra fuente importante de la cual bebió justamente Alberto de Colonia para construir, digamos, su arquitectura intelectual y espiritual, ya que abre mucho más todavía el panorama en favor de San Alberto. Ahora bien, naturalmente, y si Aristóteles estaba equivocado en muchos aspectos de su interpretación de la naturaleza, también lo estuvo Alberto de Colonia. Su cosmología geocéntrica, compuesta, su cosmología, compuesta por esferas anidadas, era del todo errónea. Obviamente, si él estaba siguiendo la astronomía aristotélica, no podía menos que repetir lo que había dicho Aristóteles. Y esto lo vamos a ver después, casi al final de la exposición, cuando tratemos un poco de la parte práctica de este tema hoy en día. Entonces, no existen la influencia de los astros en las personas, ni las propiedades de las piedras en las que él creía. Sus observaciones sobre las plantas y su modo de reproducción eran confusas y equivocadas. Los unicornios no existen. Es cierto que no existe ninguna contribución singular, única y significativa que le conceda a San Alberto Magno un nicho particular en la historia cronológica de los grandes avances científicos. En ocasiones, su figura está rodeada de leyenda, como la que también le atribuye la construcción de un autómata, un robot
que fue destruido por Santo Tomás. Es una leyenda, ¿verdad? Pero nadie ha podido confirmar que eso fuese cierto. Pero como era un hombre de tan amplio conocimiento y de tanta curiosidad, tampoco se descarta. Pero lo que acá estoy queriendo demostrar es que San Alberto Magno, así como es una persona ambiciosa en el buen sentido de la palabra, con sed de conocimientos, de ese acercamiento a la naturaleza, también cometió errores y no se le atribuye prácticamente ningún descubrimiento. Lo que se resalta en Alberto Magno es su aptitud. Eso es lo que se resalta en San Alberto, esa actitud que él tiene de apertura al conocimiento natural, de apertura al conocimiento científico, de no ver a la naturaleza o a las ciencias naturales como si fuesen enemigas de la fe, enemigas de la revelación. Al contrario, entonces, todo eso le lleva a San Alberto a acercarse, a estudiar, a indagar, a investigar, a escribir, a lanzar también sus hipótesis, pero lamentablemente hipótesis o posturas equivocadas. Sin embargo, su trabajo verificado tampoco se limitó al de un enciclopedista erudito, sino que también emprendió sus propias investigaciones, las cuales le llevaron por la senda de numerosos pequeños avances, como por ejemplo la primera observación de órganos en los embriones, la sistematización de los minerales o la idea de que la velocidad de la luz era finita. En definitiva, quizá el estatus de Alberto Magno, o de San Alberto Magno, mejor dicho, como un gran descubridor científico pueda discutirse categóricamente. Pero lo que no se puede discutir, lo que no se puede poner en tela de juicio jamás, y si la revista Nature le dedica unas líneas y dice que Alberto prácticamente le puso a la ciencia en las manos de la sociedad, de la mano de la iglesia, es por algo. Por eso, no se puede poner en tela de juicio, mis queridos amigos, su vocación como hombre de ciencia. Tal vez fue su avidez de conocimiento que de él escribió el Papa Pío XI. Dice el Papa: todo lo que podía saberse, él lo sabía. Se ha dicho que fue el último hombre que lo sabía todo. Y su título de doctor universalis y de doctor de la iglesia refleja precisamente esa condición. Como patrocinador de la ciencia en tiempos en que todavía no se comprendía bien su necesidad, merece sobradamente el patronazgo que se le concedió y que se resume en una frase que hoy puede parecernos elemental, pero que para el siglo XIII era enormemente atrevida, inclusive hasta subversiva. Decía San Alberto: la ciencia no consiste simplemente en creer lo que nos cuentan, sino en indagar en la naturaleza de las cosas. No solamente escuchar, no solamente creer, no solamente leer, sino indagar, observar, experimentar, anotar, lo que hacen hoy los científicos contemporáneos. San Alberto es un ejemplo de santidad a través del estudio. Como doctor de la iglesia fue un hombre multifacético. Además de sus aportes a la teología medieval, también fue un hombre de ciencia, un hombre de filosofía, un metafísico. Él afirma, subraya y defiende la amistad entre la ciencia y la fe.
afirmando que el estudio de la naturaleza puede convertirse en un camino auténtico de santidad que da gloria de Dios. Este enfoque se prolongará de manera significativa en el pensamiento y obra de su discípulo amado y más conocido, Santo Tomás de Aquino. Como gran observador de la naturaleza, Alberto contemplaba el mundo como un libro divinamente escrito, que podía ser interpretado según los distintos enfoques de las ciencias. Para Alberto Magno, atención con esto, era importante respetar la autonomía de las disciplinas. La teología tiene su autonomía, la filosofía también, las ciencias en general también tienen su autonomía. Entonces acá no se trata de avasallar epistemológicamente una a la otra. No, se trata de dialogar. Cuando nosotros dialogamos unos con otros, no perdemos nuestra identidad como personas, no perdemos nuestra singularidad como personas, pero nos nutrimos del conocimiento de nuestro interlocutor. Bueno, eso es lo que plantea San Alberto cuando dice que tiene que este acercamiento, eh, hay que respetar la autonomía de las disciplinas. Cada campo del saber tenía sus aportes que ofrecer y cada campo del saber tiene su objeto y su método. No puedo yo avasallar a la filosofía desde la teología porque su objeto y su método son diferentes. No puede la ciencia entrar a avasallar a la teología porque la teología tiene su objeto y su método. Entonces es un respeto mutuo. Por eso llegó a indicar que en asuntos de fe y costumbres debía seguirse a San Agustín, pero que en cuestiones relativas a las ciencias naturales era necesario recurrir a Aristóteles. Alberto Magno abrió la puerta para acoger la filosofía de Aristóteles en la filosofía y la teología medievales, una incorporación que Santo Tomás elaboró después de modo más sistemático. Esta incorporación de una filosofía pagana precristiana fue una auténtica revolución cultural. El doctor dominico Alberto Magno no se preocupó tanto en llegar a una síntesis en la relación entre filosofía y teología, como sí lo hizo Tomás. Tomás es el arquitecto de la relación entre la fe y la razón. Y esto no lo digo yo, un simple mortal, nada. Eso lo dice Gallus Manser. Gallus Manser, en su afamadísima obra La esencia del tomismo, dice claramente eso, que el arquitecto, el que realmente logró estructurar la relación entre fe y razón, entre filosofía y teología, fue Tomás de Aquino. Alberto nos indica el camino, nos da las bases, practica por sobre todas las cosas. Además de las consideraciones académicas que hace Alberto Magno, lo más importante es que Alberto Magno lleva ese diálogo en su propia existencia, en su propia vida, demostrándonos con su actitud que sí se puede hacer ciencia siendo un creyente. Esa es la premisa principal de esta noche, que sí se puede y se debe hacer ciencia siendo un cristiano y un cristiano católico con mayor razón. Vuelvo a repetir, el doctor dominico no se preocupó tanto en llegar a una síntesis en la relación entre filosofía y teología, cuanto en destacar su diferencia específica y su emancipación metodológica, y mediante ello la autonomía de ambos campos.
en línea agustiniana, viendo un poco algo de San Agustín, San Alberto distingue dos modos diversos de la revelación de Dios en el hombre. Uno es aquel de la iluminación general, común a todos los hombres, mediante el cual él, Dios, se revela a los científicos y a los filósofos. El otro es el de una iluminación superior que se refiere al orden de la revelación y es el campo estricto de la teología. Es lo que justamente el artículo de Fray Pablo Cicouli, que es un dominico, él dice justamente, a San Alberto Magno se lo ve como un filósofo, como un teólogo, doctor de la iglesia y un gran científico. No tanto por sus descubrimientos, que no ha tenido, pero sí por los estudios y la incansable dedicación para cultivar las ciencias específicamente naturales. Pero dice Cicouli, hay que verlo también en una versión o en clave agustiniana del pseudo Dionisio, un poco una carga mística. De hecho, Alberto Magno era un hombre de fe, de profunda fe, de profundas creencias, de una práctica piadosa permanente. Orar, estudiar, orar, estudiar, enseñar, enseñar, orar, estudiar. Esas eran sus palabras principales. Entonces, dice Cicouli, hay que verlo también desde esa vertiente y ampliar un poco la figura de Alberto Magno, poniendo énfasis en este sentido. Al final del material, le incorporé un anexo que es una catequesis que el Papa Benedicto XVI dio en una audiencia general. Yo sé que todos ustedes saben, pero para refrescarles la memoria, el Papa es el jefe espiritual de la Iglesia Católica, pero es también un jefe de Estado. Él es un jefe de Estado porque el Vaticano es un Estado. Y él como jefe de Estado es el único jefe de Estado que concede una audiencia general los días miércoles durante primavera y verano. Lo hace en la Plaza de San Pedro. En el invierno lo hace en el aula Paulo VI, que es un aula, también se conoce como la Sala Nervi, que es una joya de la arquitectura. Creo que caben algo así como 10.000 personas, caben ahí en el aula, gigantesca el aula. Entonces, cuando llega el otoño o el invierno, hay lluvia, frío, se hace ahí. ¿En qué consiste la audiencia general? El Papa reza, el Papa da una catequesis sobre un X tema y luego saluda a las delegaciones que van ese día. Saludo así en general. Algunas personas tienen el privilegio de llegar hasta él y saludarlo. En eso consiste la famosa audiencia general. Es el único jefe de Estado que realiza esta actividad. Benedicto XVI, en uno de esos miércoles, dio una catequesis sobre Alberto Magno. Y acá está en el material para que ustedes vean, porque ahí él va tocando aspectos de su biografía, de su vida, su labor, todo lo que él impulsó y todo lo que él significa para la Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Y en una parte, permítanme por favor abusar un poco del tiempo, dice Benedicto XVI,
que dicho sea de paso, entre paréntesis, rezo todos los días para que Benedicto XVI sea declarado en algún momento doctor de la Iglesia. Yo creo que es un título que le va a quedar bastante bien por todas las enseñanzas que dio el cardenal, el padre Ratzinger, el obispo Ratzinger, el cardenal Ratzinger y su santidad Benedicto XVI. Lo que le dio a la Santa Madre Iglesia es realmente inconmensurable. Entonces, en una parte dice, ciertamente los métodos científicos utilizados por San Alberto Magno no son los que se afirmarían en los siglos sucesivos. Su método consistía en la observación, la descripción y en la clasificación de los fenómenos estudiados, pero así abrió la puerta a trabajos futuros. Él tiene mucho que enseñarnos aún. Sobre todo, San Alberto muestra que entre fe y ciencia no hay oposición. A pesar de algunos episodios de incomprensión que se han registrado en la historia. Un hombre de fe y de oración, como fue San Alberto Magno, puede cultivar serenamente el estudio de las ciencias naturales y progresar en el conocimiento del micro y del macrocosmos, descubriendo las leyes propias de la materia, ya que todo esto concurre a alimentar la sed y el amor de Dios. Y en otra parte de la catequesis dice Benedicto XVI, citando a un gran astrofísico, Enrico Medi. Enrico Medi dijo esto. Estamos hablando de un astrofísico, ¿eh? Y se estaba desarrollando, llevando adelante su causa de beatificación. Enrico Medi, astrofísico, cristiano, católico. Oh, vosotras, misteriosas galaxias, yo os veo, os calculo, os entiendo, os estudio y os descubro, os penetro y os recojo. De vosotras tomo la luz y hago ciencia de ella. Tomo el movimiento y lo hago sabiduría. Tomo las chispas de colores y las hago poesía. Os tomo, estrellas, en mis manos. Y temblando en la unidad de mi ser, os elevo sobre vosotras mismas. Y en oración os pongo ante el Creador, a quien solo por mi medio vosotras estrellas podéis adorar. Eso cita textualmente Benedicto XVI de lo que dijo este gran astrofísico. San Alberto Magno, concluye con esto el Papa, San Alberto Magno nos recuerda que entre ciencia y fe hay amistad y que los hombres de ciencia pueden recorrer a través de su vocación al estudio de la naturaleza un auténtico y fascinante recorrido de santidad. Así concluye lo que Benedicto XVI dice acerca de Alberto Magno en su larga catequesis. Esto tiene mucho más todavía, eso está acá en el material. Y ahora, brevemente, con todas estas consideraciones generales acerca de la actitud de Alberto Magno como filósofo, como teólogo, como creyente, como hombre de fe, como místico también si se quiere, como científico, ¿qué es lo que hoy Alberto nos enseña? Básicamente lo que acaba de decir
Benedicto XVI, ¿verdad? Y eso se va a repetir Juan Pablo II, que tiene justamente la obra aquella, Fiat et Ratio, y toda la enseñanza de la Santa Madre Iglesia con respecto a esto. Pero, de repente hay voces discordantes que permanentemente nos sacan en cara un tema recurrente, de manera permanente nos sacan a la cara. Ustedes qué van a decir los cristianos, los católicos, qué van a decir ustedes, si ustedes se oponen a la ciencia, ustedes siempre son los enemigos de la ciencia. Y cuál es el tema que sacan y nos plantan así en la cara? El tema Galileo. El tema Galileo. El tema de la relación entre la fe y la razón, la filosofía y la teología y la ciencia, es una piedra en nuestro zapato como cristianos y cristianos católicos por la recurrencia de las críticas y descalificaciones que recibimos los cristianos en general y los católicos en particular, teniendo presente los acontecimientos suscitados a lo largo de la historia, concretamente la postura adoptada por la jerarquía eclesiástica ante el caso Galileo Galilei. Hoy, con el avance y los descubrimientos de la ciencia, fundamentalmente de la astronomía, todo parece fácil y se ridiculizan la postura, la posición y las medidas adoptadas por la Santa Madre Iglesia en aquel entonces. Todo el mundo hoy dice, oh, pero ¿cómo? Dios mío, la Iglesia se opuso a Galileo. ¿No te das cuenta que hoy sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol? Que que el otro. Pero es muy fácil hoy. Es muy fácil hoy, por si acaso no veíamos bien los astros desde la Tierra con los grandes telescopios que se han construido en los últimos tiempos. Hoy tenemos creo que 3 o 4 telescopios espaciales allá arriba. Es demasiado fácil hoy decir eso. Entonces, ¿qué es lo que yo les planteo siempre a los que dicen eso? Vamos a poner en contexto. No es que la iglesia, en serio, la tierra había sido gira. Bueno, cambiemos, ¿no? Momentito. Si esta es una cuestión que ya me adelanto a decirles, 18 siglos, 1800 años, se tenía un solo sistema reinante, el sistema geocéntrico. Y vos pretendés que de la noche a la mañana, de golpe y porrazo, no, tenés razón, Galileo, bienvenido, qué suerte, cambiemos toda la mentalidad. 1800 años, 1800 años, siendo que en el siglo XVI, 1500, Copérnico fue el que dio una aproximación científica al tema. 300 años antes de Cristo, Aristóteles fue el gran arquitecto de la visión geocéntrica. Pero eso ya se discutía antes. Eso ya se discutió en el círculo pitagórico. Ya los babilonios discutían ese tema. Los babilonios decían que la Tierra giraba alrededor del Sol. Tenían una visión heliocéntrica. Los pitagóricos también. Entonces, esta discusión entre el geocentrismo y el heliocentrismo proviene de larga data. Ya los babilonios consideraron como válido el geocentrismo y también se discutía en el círculo pitagórico de manera rudimentaria, pero ya se discutía si la Tierra giraba o no en torno a un fuego central. Este tema aparece en otros filósofos presocráticos y llega hasta Aristóteles, quien le da una forma, una estructura
pero basada en argumentos metafísicos y culturales, no como producto de una observación astronómica. Obviamente, cuando uno ve la bóveda celeste y es el sol el que sale de un punto y entra en otro punto, y la bóveda celeste como que se va moviendo a la noche, ahí en el horizonte aparecen una estrella que después está acá en el medio y después va cayendo allá, pero obvio que la gente va a pensar y va a decir, no, la Tierra está quietita. Además, el movimiento era visto como algo imperfecto. La Tierra es perfecta, ergo no puede moverse. Aristóteles dice, y bueno, ¿y cómo ha de ser seguramente? Y ha de ser la Tierra en el centro y 10 círculos concéntricos alrededor de la Tierra. La Tierra en el centro y 10 círculos concéntricos. ¿Y por qué Pío 10? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 4? Porque 10 es el número perfecto. ¿Y por qué no es una órbita cuadrada o triangular? ¿Por qué tiene que ser circular? Y porque la esfera era considerada la figura perfecta. No tiene aristas, no tiene cortes, no tiene ángulos. Entonces Aristóteles saca de su cabeza prácticamente todo el universo. Y eso es lo que prácticamente llega hasta Claudio Ptolomeo en el siglo I-II después de Cristo, y eso se va a toda la historia hasta Nicolás Copérnico. O sea, son 1800 años por lo bajo que el ser humano pensó con clave geocéntrica. Y obviamente también la iglesia se adhirió después a esa manera de ver las cosas. Cuando llega el tema, el tema Copérnico y después aparece Galileo Galilei en la escena, se dan episodios sumamente interesantes. Punto 1. En ningún momento al inicio de las hipótesis de Galileo, en ningún momento la jerarquía eclesiástica le cerró las puertas por la cara. La prueba categórica de esto es que cuando Galileo viene y habla con Urbano VIII, el papa de ese entonces, amigo personal de Galileo, Urbano VIII le alienta a que siga investigando, a que siga enseñando, a que siga publicando con prudencia. Le dijo, ¿por qué no enseñas? Pero como una hipótesis de trabajo que se va a ir desarrollando, no como una teoría ya consumada. Y es más, le alienta a que publique el producto de sus investigaciones. Y de allí justamente sale el famoso libro de Galileo, El diálogo entre los dos grandes sistemas del mundo, donde Galileo imprudentemente, de manera totalmente imprudente, le hace aparecer al Papa Urbano VIII como un pelotudo y encima defensor del geocentrismo. ¿Cómo el Papa se va a sentir? ¿Halagado? No. Se volvió furioso y le dijo, ¿pero qué es lo que te pasa? Va a biopea. Se te da libertad, se te alienta a escribir, a enseñar, se te pide prudencia y vos te vas y escribís y encima te burlas de mí. Va a biopea, profesor. Y organizana. Inclusive después, cuando Galileo se hizo del rebelde, fue convocado a Roma una y otra vez, se le prohibió escribir a Galileo. Se le prohibió escribir, se le prohibió enseñar. Llegó él a Florencia y comenzó a escribir.
cuando el obispo de la zona le dijo, pero vos no estabas acaso censurado. No, ya se me levantó la censura. Ah, bueno, no había pues WhatsApp, ¿verdad? No había WhatsApp para que el obispo le escriba inmediatamente a alguien, le diga, che, acá Galileo quiere escribir. No le deje. No había WhatsApp, hermano. Y Galileo escribió otra de sus obras donde con furia prácticamente se despacha en contra de todas las personas que están en contra de su teoría. Entonces, evidentemente, han habido errores garrafales de ambas partes. San Juan Pablo II creó una comisión revisora del caso Galileo desde el punto de vista científico, filosófico, teológico y sociológico. Desde 4 aristas creó una comisión y después de 11 años de estudios, la comisión dio su dictamen. Prácticamente llegaron a una conclusión, digamos, salomónica, es decir, miti. La iglesia tomó la Biblia como un libro de ciencia, lo cual está mal. Alberto nos dice claramente, no, las disciplinas son diferentes y tienen autonomía. ¿Cómo vas a utilizar el libro de la Biblia como si fuese un libro de ciencia? Es un libro de fe, de revelación, que no resiste, digamos, una aproximación científica, porque no es su competencia. Entonces, no se puede utilizar la Biblia como un libro de ciencia. Y en segundo lugar, decían, y el amigo Galileo se extralimitó, porque era realmente un cangüero, era un tainazú, era un apuntada el amigo Galileo. No era un candidato al tarro de dulce de leche en simpatía. Era bien soberbio, era bien petulante, se burlaba de sus colegas científicos, se burlaban. Inclusive unos científicos de la época dijeron que las mareas se explican por el movimiento lunar. ¿Para qué dijeron eso? Galileo los trató de todo, ignorantones, una falta de respeto a la ciencia, de todo, y hoy se demuestra que sí es cierto, que tiene mucho que ver. Entonces, esta comisión concluye diciendo, señores, acá hubo un error de ambas partes. Y dejemos ahí las cosas. Annibale Fantoli, un jesuita retirado, escribió un libro bastante importante acerca de Galileo y el copernicanismo, donde él objeta la conclusión de esta comisión diciendo, sabe que no satisface. Hay cosas que todavía quedaban en la sombra, en la penumbra, y esto no satisface. Ya japonés inaugurije, pero hay algo que ahí nos cierra, dice Fantoli, en unas 400 páginas de un libro bastante bueno, muy bueno realmente, es el texto. Yo tuve la dicha, el placer, la bendición de conversar por unos 20 minutos con el eminente cardenal francés Paul Popar, que fue gran parte ¿cómo voy a decir? El aglutinador más o menos de esa comisión. En una recepción lo encontré y nos enganchamos, porque a mí me interesa el caso de Galileo. ¿Por qué les digo esto, mis queridos amigos? Porque este es siempre el caso que se nos va a sacar para decir, no, ustedes se oponen, o los cristianos católicos no pueden hacer ciencia. No se puede ser un hombre creyente y un hombre de ciencia al mismo tiempo. No se puede. Sencillamente, por eso a mí me fascina el caso de Galileo. Y bueno, en la maestría entre la relación de la ciencia y la fe que había hecho en el Regina Apostolorum de los Legionarios de Cristo, durante 6 meses, 4 meses mejor dicho, nos pasamos un poco leyendo algunas de las obras, cartas y compañía de Galileo, visitando los lugares galileanos, recibiendo todas las explicaciones del caso, para darnos cuenta que evidentemente
hubo un abuso por parte de la paciencia de la jerarquía eclesiástica por parte de Galileo. En fin de cuentas, este es un tema que se nos va a sacar siempre, pero hay una cosa que muchas veces nosotros no conocemos. La Santa Sede, el Vaticano, tiene varias dependencias. Algunos son dicasterios, serían los ministerios, ¿verdad? Y otras dependencias de menor cuantía que un dicasterio, que es un... Aquí como tenemos direcciones generales y compañía, la misma estructura del Estado. Pero el Vaticano tiene la famosa Pontificia Academia de las Ciencias. Y poca gente sabe, ¿eh? Y realmente es una maravilla. Es una maravilla. En la Pontificia Academia de las Ciencias están en esa academia están congregadas las mayores y mejores personalidades del mundo de la ciencia, sin importar su credo. Basta que sea una persona moralmente correcta y científicamente competente. Basta con eso. Se le envía una carta de invitación del propio Papa. Premios Nobel están allí en la lista. Ustedes pueden entrar a averiguar lo que significa la Pontificia Academia de la Ciencia. Y muchos de los científicos que no son creyentes o son creyentes de otras confesiones religiosas declaran que es un lugar donde se respira libertad, donde se sienten bien y donde publican de todo: astronomía, física, matemática, botánica, de todo. Ustedes pueden entrar ahí en la lista. Es impresionante la producción, y cuando se reúnen la plenaria es un deleite ver a los grandes científicos llegar para reunirse por 3 o 4 días para debatir algunos de los temas que hay allí o ver las publicaciones. Es una cosa increíble. Y la Pontificia Academia de la Ciencia funciona en la Casina Pío IV. Es una casa, una construcción bastante hermosa, bastante linda, que está dentro de los jardines vaticanos. Cuando se fundó, prácticamente en el origen, la Pontificia Academia de las Ciencias, 1603, antes del caso Galileo, porque Galileo era parte de esa academia en ese momento, que era la Academia de los Linces de Roma, que un papa, creo que fue Clemente VIII, una cosa así, fue el que auspició esa academia. Cuando se cerró esa academia, eso pasó ya a cargo directamente de la Santa Sede, para promover el conocimiento de las ciencias. Entonces, ¿de qué leyenda negra me van a venir a hablar cuando dicen, no, la iglesia es contraria a la ciencia y la fe no tienen nada que ver, son agua y aceite, no pueden convivir, no se puede hacer? Pero hermano querido, cuando nosotros hablamos del tema del Big Bang, la teoría del Big Bang, la teoría más, digamos, aceptada acerca del origen del universo, ¿quién dio la teoría del Big Bang? ¿Me pueden decir, por favor? El padre Georges Lemaitre. El padre Georges Lemaitre, él dio. Él no le puso ese nombre del Big Bang. Eso lo puso un astrónomo de apellido Boyle, de burla. Porque Boyle dijo, ahí está un padre, qué sé yo, está hablando de la gran explosión del Big Bang, ¿verdad? Y se quedó con la teoría del Big Bang. Y fue el padre Georges Lemaitre el que generó esa teoría, que era un padre, un sacerdote. ¿Y quién es el padre de la genética? Gregorio Mendel, que era un monje agustino. ¿Y quién es el padre de la genética moderna? Jérôme Lejeune, que era un santo laico, que fue presidente del Pontificio Consejo para la Vida y que hizo un montón de descubrimientos genéticos. Él es el padre. Y el padre de la astrofísica es un jesuita.
Y la Santa Sede tiene un observatorio ahí en Castel Gandolfo y tiene otro en Estados Unidos, que están toditos sacerdotes estudiando eso y son consultados y están permanentemente hablando con sus pares. Yo tengo por acá, no, ya no encontré nomás, pero lo voy a encontrar. Tengo una lista de los grandes científicos en general, cristianos y algunos, y muchísimos católicos en todas las disciplinas, físicos, matemáticos, astrónomos. Aquí acabo de leer lo que dijo este astrofísico. Y para terminar, ustedes me dicen, bueno, pero ¿y usted le conoció a alguien en particular? Pero claro que sí, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios y la Santísima Virgen, le escuché, le saludé, conversé y le fotografié conmigo para tenerlo así como testigo y apuante y testigo al gran profesor Dominique Lambert, que es un belga. Y está en todas partes. Es miembro de la Academia Real de Bélgica, es miembro de las academias de ciencia de aquí para allá, es doctor en física, es doctor en filosofía, se pasa divulgando justamente sobre este tema recibió muchísimos premios en Europa, en Estados Unidos, justamente ¿por qué? Porque está trabajando en esa misma línea cuyo surco abrió Alberto Magno. Entonces, mis queridos amigos, es un cuento, es una fantasía. Cuando la gente dice, no, pero la ciencia y la fe no se pueden hacer, son irreconciliables, no es mentira, es un cuento, es una fantasía. Cuando la gente dice, no, la Iglesia Católica siempre estuvo en contra, ¿no te das cuenta ahora? Se quiere experimentar con los embriones y la Iglesia dice que no, pero claro que vamos a decir que no cuando estamos diciendo no se puede experimentar con embriones. ¿Por qué? Porque ya es una persona, ya es una persona. Podés experimentar el óvulo acá, el espermatozoide acá, pero no un óvulo fecundado directamente. ¿Por qué? Porque ya es, hermano querido, una persona. Y vamos a ponernos siempre a eso. Por eso no es trabar a la ciencia, es darle un contenido ético, que es otra cosa. Entonces, mis queridos amigos, esta es un poco la bajar, digamos, de todo lo que Alberto en el 1200 nos enseñó, desarrolló Tomás y fue pasando de siglo en siglo. Llegamos al tema Galileo controvertido. Hoy tenemos mucha más claridad al respecto y llegamos a esta conclusión que acabo de decir. No hay oposición entre la ciencia y la fe. No hay una oposición irreconciliable. No, se pueden dialogar, crecer juntas, encaminarnos hacia los grandes problemas y misterios. Y la prueba fehaciente de lo que se dice en contra de la Santa Madre Iglesia es la Pontificia Academia de las Ciencias, que Juan Pablo II, con su capacidad que lo caracteriza, amplió inclusive y fundó la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales. Ahí están los sociólogos, cientistas políticos, psicólogos, etcétera. Están todos ahí metidos también, debatiendo sobre los grandes problemas y publicando. Claro que sí, pero no con científicos católicos, no, científicos todos. Hasta no me viene el nombre, me van a ayudar ustedes después. Este científico tan renombrado que, pobrecito, vivió ahí en una silla de rueda. Stephen Hawking, profe. Stephen Hawking, él también fue parte de la Pontificia Academia de las Ciencias, claro. O sea, ahí uno se da cuenta realmente de por dónde va la cuestión y que muchas críticas son totalmente infundadas y productos o de la ignorancia y o de la mala fe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profe, por esta magnífica y maravillosa exposición.
Profe, a modo de comentario nomás, el profesor Mariano Artigas tiene 3 textos fabulosos en relación al caso de Galileo, ¿verdad? Y menciono nada más con quienes trabajó para elaborar esos textos, con William Shea y Melchor Sánchez de Toca. Los 3 textos tienen los siguientes nombres: Galileo en Roma, en Galileo y el Vaticano, y el otro texto que nosotros llegamos a leer en un seminario que organizamos también, uno de los primeros seminarios, El caso Galileo, mito y realidad. Son los textos realmente que indican que no hay ninguna contradicción, como bien mencionaste, profe, entre la ciencia y la teología, o la filosofía y la teología, o la fe y la razón. Totalmente de acuerdo contigo. Mariano Artigas es una palabra mayor y para despertar, yo sé que es un pecado. Ahí está el padre Marcelino, que por favor me perdone, ¿verdad? Pero vayan a presumir, padre, dame el permiso, voy a presumir. Sí, así como le dije que hablé con Paul Popar, que era el responsable de ese equipo interdisciplinario, que después me regaló 2 libros, dicho sea de paso, quiero presumir nomás que el último que mencionaste, Víctor, era Melchor Ahora te Sánchez, toca. Te toca. Melchor Sánchez de Toca y Alameda. Fue mi profesor en el Regina Apostolorum, justamente en uno de los módulos sobre el tema de Galileo. Y durante mucho tiempo yo frecuentaba su oficina para llevarle algunos apuntes míos o que él me ayude en algunas cosas. Es excelente y es joven, ¿eh? No es una persona mayor, tendrá 45, 50 años a lo más, por ahí. Es una potencia intelectual. Él era el principal colaborador del cardenal Popar en de fe y cultura, era su dicasterio. Ahí estaban ellos, que estaba fuera, digamos, del Vaticano, pero en una propiedad vaticana también. Y la verdad que son libros de primera categoría, donde se desnuda prácticamente el problema y la gente no conoce. Se hizo, por ejemplo, una encuesta en Londres donde se le preguntaba a la gente si Galileo fue o no torturado físicamente. El 60% dijo que sí. Mentira. A Galileo nunca se le puso un dedo encima. Me pueden hablar de una tortura psicológica, de traerlo a Roma, con todo lo que eso comporta, ¿verdad? No había colectivo, no había nada, era en carro, en carreta, en burro, lo que sea, ¿verdad? Traerlo, llevarlo, ya enfermo. Yo me fui a visitar la villa donde él estuvo detenido, digamos, allí en Roma. Era una villa de varias hectáreas donde él tenía jardines, laguitos, o sea, y jamás se le puso un dedo. Sí se le amenazó porque era parte de, digamos, de las acusaciones. Si vuestra merced no renuncia, recibiréis los flagelos. Bueno, pero eso es una parte justamente escrita de lo que tenía que decirse en este momento. Pero nunca se le pegó, nunca se le puso un dedo encima. Al contrario, se le atendió bien, se le curó de su dolencia, se lo envió de vuelta. Y al último, él escribió una carta a la hermana donde él jamás él adjuró a su fe cristiana, católica, nunca. Bueno. Excelente, profe. Y ahora abrimos un espacio para algunas preguntas, algunas aportaciones que tengan. Pueden levantar la mano y le damos la palabra. Fray Marcelino, adelante. Sí, digo a modo de comentario a la excelente exposición del profesor, ¿no? Yo tengo una teoría no demostrable, pero se puede constatar que gracias al cristianismo tenemos el desarrollo científico y cultural del momento. El cristianismo pues, te da la posibilidad de decir no a Dios y seguir siendo digno,
¿no? Seguí siendo persona. Entonces, da gracia al cristianismo. Y a propósito, profesor, hay una gran mujer también que podíamos rescatar de la galera de la historia, Hildegarda de Bingen, otra alemana, hablando, ¿no?, en términos así de geográfico contemporáneo, eh, también científica, podríamos decir teóloga, filósofa, mística, y considero que esto se da gracias a este principio de la encarnación, ¿no? La, si el verbo se hizo carne, por ende, no, la materia es buena, tiene un principio veritativo de verdad, se puede investigar, se puede encontrar allí unas leyes, ¿no?, que lo rigen, y bien sabemos que este principio, estas leyes provienen del mismo creador, por ende no es bueno, ¿eh? Em, entonces, yo soy partidario de esto de defender la cultura occidental como un producto de lo que es el cristianismo propiamente cuando cae, ¿no?, el imperio y los monjes, sobre todo los monjes benedictinos, empiezan a cultivar, a guardar ese acervo cultural, los grandes copistas, hasta que en determinado momento cuaja allá por el siglo XII-XIII y se da este fenómeno cultural, ¿no? No sé por qué motivo hay como una especie de culpa, ¿no? El cristianismo tiene como una especie de culpa colectiva, de vergüenza, de afirmar eh, estos aportes, ¿no? Estos grandes aportes, y inclusive al ver, ¿no?, actualmente como mirando un poco, ¿no?, en una especie de desorden y de mezcla, eh, tal como ocurre en estos últimos tiempos, ¿no?, cómo somos, eh, se burlan de nosotros, ¿no? Y en determinado momento también hay que decir basta, ¿no? Porque hace a la verdad eso, ¿no? Hace a la verdad todo el aporte que ha hecho el cristianismo. Eh, Así que agradezco, profe, tu exposición. Eh, Creo de que, como se viene diciendo, nosotros nos encontramos dentro de un gran desafío, el desafío de volver a rescatar al hombre del olvido, porque estamos en una gran crisis antropológica, en definitiva, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a volver a eso, ¿no? Al volver a mirar el hombre, y mirando el hombre se miras al creador. Así que gracias, profe. Muchas gracias, padre. Al inicio de tu exposición dijiste, tengo algo así como una presunción no confirmada. Mira que hay un autor, y estoy haciendo un esfuerzo. Sé que tengo apuntes al respecto que yo le había presentado en algún momento, de las cátedras de una persona que había hecho un estudio extraordinario y escribió algo así como 10 volúmenes al respecto, demostrando cómo el cristianismo, a través de lo que dijiste, ¿verdad?, de los monjes que fueron rescatando todo eso, abonaron el terreno para la ciencia moderna y contemporánea, que sin ese suelo nutricio no se hubiese dado jamás. Va y viene el nombre a la memoria, va y viene, ¿verdad? Pero sí existe un estudio bastante minucioso al respecto, mi querido padre y demás participantes. Muy bien. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, algún aporte? Profe José Brum, adelante, te escuchamos. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Felicidades al profesor Cano por esta magnífica exposición, muy enriquecedora y esclarecedora. Yo creo que así como dijo el profesor Cano, esta crítica es
o por ignorancia o por fanatismo. Y claro, el fanatismo lleva hacia un extremo. Pero no decir que existe oposición, no sé, yo no entiendo. Yo no entiendo qué significa eso. Realmente no entiendo que hay oposición. Ahora, sí, cada uno, como dice Santo Tomás mismo, cada uno en su ámbito. ¿Mm? Están las verdades de razón, están las verdades de fe. Para las verdades de razón o naturales, digamos así, la razón basta. Y para las verdades de fe, y bueno, ahí tiene que estar la fe. Porque las verdades de fe, por eso son verdades de fe, o digamos mejor, verdades sobrenaturales o dogmas. Ahí el hombre no puede llegar con su razón. Es decir, esos dogmas no puede el ser humano entender con la razón. Sobre un mismo tema no puede coincidir razón y fe al mismo tiempo. Donde todo está claro y evidente para la razón, ahí no cabe la fe. No estoy diciendo que la fe no sirve para nada, sino que ahí es todo claro para la razón. Entonces ahí no cabe fe. ¿Qué sé yo? Que las hojas de las plantas consten de células, núcleos, nucleitos y esas cosas, y para eso no hace falta la fe. Eso se demuestra mediante la razón, se explica y se demuestra mediante la razón. Es decir, en eso no se tiene fe, por decir algo más evidente y burdo. Nadie tiene fe en que 2 más 2 son 4. Eso se sabe, eso se conoce. Y bueno, entonces por eso es que no entiendo esto de que hay oposición o cosas por el estilo. No, pero hay que también reconocer que son ámbitos diferentes. Son ámbitos diferentes. No puede, es decir, las verdades de razón no van a estar reveladas. Porque Dios le dio al hombre razón para que use y para que conozca la naturaleza. Y va a conocer mediante su razón, no mediante otra cosa. Entonces las verdades de razón no van a estar reveladas. Diría, la fe no le ahorra trabajo a la razón. No le ahorra trabajo en el sentido que no va a revelar las verdades de razón. Para eso el hombre tiene razón y tiene que conocer esas verdades de la naturaleza. Es obligación conocer. Tiene que sudar para conocer. Una cosa conocerá con más facilidad, otra con mayor dificultad, pero está al alcance de la razón. Para mí, las verdades de fe no le ahorra trabajo y sudor a la razón. La razón tiene que esforzarse por conocer lo que está a su alcance. Es decir, y para eso la ciencia. Para eso la ciencia. Pero que haya una oposición, no sé, no le veo, no entiendo lo que significa eso. Si cada uno está en su ámbito, y voy a lo que decía San Agustín. Una frase en latín, intellige ut credas, et crede ut intelligas. Entiende para creer. Entiende, conoce, descubre las cosas de la naturaleza y entonces ahí te vas a dar cuenta de que hay algo más que ya no vas a poder entender por la razón. Cree eso. Y eso que crees mediante la razón, algo puedes decir. No vas a aclarar totalmente. Si está totalmente claro por la razón, ahí no cabe la fe. Por eso esa frase de San Agustín es muy decidera, dirían. Muy rica, muy ilustrativa, muy interesante. Bueno, nada más. Gracias por la atención. Muchísimas gracias, profe Brun. Excelente su intervención, como siempre, clarificadora, bien sintética. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias realmente, porque tal y cual como usted
ha explicado, suscribo totalmente, profe. Sin objeción alguna, como dirían los abogados. Gracias. Profe, ahí tenemos también en el chat en un aporte, voy a leer, de Eduardo Sánchez Gauto. Para mí, un gran desafío en nuestro medio es la prevalencia del modelo ungeano de metodología de investigación, un modelo viciado de positivismo radical que niega toda posibilidad de reconocer la filosofía y teología como verdadero conocimiento. Todas las universidades del país prácticamente imponen y exigen trabajos de investigación que presuponen axiomáticamente esta como visión. Creo que, creo que es urgente un desafío el desarrollo de una metodología de investigación libre de todo positivismo. Eso escribe Eduardo Sánchez, ¿verdad? Y la profe María Elena Villalba también comenta, muchas gracias al profesor por su posición, muy esclarecedora. Concuerdo con usted, Eduardo. Profe María Elena, si podés hablar sin problema. Sí, muy buenas noches a todos. Muy interesante, voy escuchando lo que está exponiendo el profesor y lo que escriben también los colegas, ¿verdad? Siempre me ubico desde mi rol en el ámbito de la educación, que es lo que me toca hacer, ¿verdad? Em, Estamos en una sociedad en donde todo supone tan poco esfuerzo, ¿verdad? Cada vez pareciera que nos esforzamos menos para hacer las cosas, para comprar, para consumir, para comer, etcétera, ¿verdad? Y lo mismo pareciera ser que sucede con lo que es el conocimiento, el saber, ¿verdad? Y me quedé pensando en lo que dijo el profesor Bloom, ¿verdad? De que todo conocimiento, todo saber supone un esfuerzo, ¿verdad? Y es lo que menos pareciera ser que queremos hacer ahora, ¿verdad? Y los jóvenes vienen también mucho eh, con esa falta de esfuerzo para conocer, no sé si me explico, ¿verdad? El conocer supone estudio, análisis, decían también en el encuentro de la vez pasada, el martes pasado, ¿verdad? Ese serenarse, aquietarse para poder reflexionar, conocer las cosas, analizar, ¿verdad? Sin embargo, una de las cualidades con las que menos vienen hoy en día nuestros jóvenes a la universidad, por ejemplo, es justamente eso, ¿verdad? Ese esfuerzo por conocer, por llegar al conocimiento. Todo pareciera ser que tiene que ser rápido, ultra procesado, sintético, resumido, ¿verdad? Y un poco lo que decía ahí también el colega Eduardo, ¿verdad? Con respecto a lo que es la investigación. Simplemente pensando un poquito en voz alta, ¿verdad? Y compartiendo ese pensamiento también con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora María Elena Villalba Díaz. También muchas gracias a Eduardo Sánchez Gauto por estas interesantes intervenciones que obviamente nos llevan a un desafío permanente para ir debatiendo y buscando justamente las alternativas para lidiar con estos vicios, con estos errores que evidentemente están muy extendidos, muy enraizados también. A veces uno habla de este tipo de cosas, cuesta que la gente comprenda, entienda, como que hay algo ya dado, que así tiene que ser, así nomás luego se hace. El tema, por ejemplo, de la metodología, ¿verdad? Y evidentemente el positivismo ha penetrado en varias vertientes de nuestras universidades y hasta en los colegios también, con algunos profesores que enseñan ese tipo de cosas, de que solamente más o menos lo que se ve es lo que existe, ¿verdad? Y básicamente eso. Entonces, evidentemente yo tengo cierta experiencia en docencia secundaria. También enseñé 10 años en los colegios y a veces yo me encontraba con ese tipo de cosas, ¿verdad? Que un profesor X enseñaba esto, lo otro,
el de física, el de química. Y uno dice, bueno, al principio no le da cierta importancia, pero después uno se da cuenta que evidentemente es algo recurrente, algo permanente, casi como algo, no quiero ser exagerado, ¿verdad? Pero como algo planificado, ¿verdad? Y bueno, en eso estamos hoy acarreando esta lamentable consecuencia que queda en nuestras manos también romper un poco ese esquema, ¿verdad? Que no va a ser fácil, obviamente, pero algo se tiene que hacer siempre. Muchas gracias. Muy bien, si alguien tiene alguna pregunta más. Profe Brum, te escuchamos. Sí, ahí yo no entendí muy bien lo que dijo el profesor Eduardo Sánchez Arauto. Bueno, disculpe mi playa entendedera, no captó lo que quiso decir él. A ver si aclara un poco más. Eduardo, no sé si querés hablar o te leemos en el chat, como quieran más. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, quiero hablar ya que es más fácil a veces que escribir, pero lo que quería observar simplemente es que en el medio universitario nacional entró y se extendió hasta ser la postura dominante, por así decirlo, el imponer una metodología de la investigación supuestamente científica basada sobre postulados tomados de las obras de Mario Bunge, que algunos lo conocerán seguramente, que es un pensador materialista y positivista. Y bueno, una de las consecuencias de esto es la negación axiomática de todo valor de conocimiento a la filosofía y la teología. Y con esto tenemos que batallar en muchos entornos universitarios, en muchas aulas universitarias, inclusive para trabajos de filosofía y teología en ciertas unidades académicas, ¿verdad? Entonces, el problema es que tenemos una metodología de la investigación que restringe el método teológico, el método filosófico, y cuando uno tiene que hablar, por ejemplo, de marco teórico, de diseños metodológicos, de niveles de investigación y demás categorías que esta metodología pide, uno tiene que entrar como en un lecho de Procusto, ¿verdad? Porque tiene que tomar categorías hechas más bien para la investigación empírica y para las ciencias sociales positivistas, en vez de para trabajos más acordes a la reflexión filosófica y teológica. El problema es que esto está entrando, esto es lo que las universidades exigen ahora, hablando en general, ¿verdad? Siempre habrá excepciones. Pero en nuestro medio, cualquier unidad académica exige esta clase de trabajos realizados con esta clase de metodología. Y creo que tenemos que ver alguna forma de superar esta metodología que niega valor de conocimiento a la filosofía y la teología. Ese es un desafío creo que para toda la academia cristiana en general. A eso me refería y espero que el estimado profesor José Brun pueda haber comprendido. Perdón porque antes no me expliqué bien, espero ahora haberme explicado mejor. Muchas gracias, totalmente entendido. Pero es cierto, es la realidad. Hoy las universidades se dedican a formar científicos. Claro, vamos a ir un poco hacia otro lado, ¿verdad? Pero científicos que correspondan a, a este mundo consumista, a esta época consumista. Forman científicos que tienen que ser eficientes y eficaces en su campo. Las universidades buscan eso, preparan eso y eso lanza al mundo. No digo que no tiene que hacer eso, pero se descuida la parte
no sé, digamos así, humana, moral, religiosa y todo eso, que no interesa, se descuida lo humano. Y bueno, y el hombre tiene que ser, sí, el científico tiene que ser no solamente un buen científico, sino también un hombre bueno. Pero eso es lo que se busca, eso es lo que se pretende. Y el que sale de una universidad con un título, yo suelo decir, en algunos lugares se preparan manos de obra. En las universidades hoy se preparan cerebros de obra, que tienen que estar ahí al servicio de ese tipo de sociedad. Y si no está, no tiene cabida, porque hoy todo es reemplazable. Hoy todo es reemplazable. Si no responde a un tipo de modo de pensar, de vivir, entonces va a ser reemplazado. Lastimosamente estamos en eso. Claro, esto nos lleva a otro tema muy, muy, no sé, amplio, no sé si complicado, bueno, amplio, que hay que responder a la expectativa del momento en el cual estamos. Y bueno, ya sabemos en cuál momento estamos, ¿verdad? Entonces, el que no responde a eso y tiene que tener en cuenta que va a ser reemplazado. Entonces, la universidad tiene que formar personas que respondan a ese tipo de sociedad y de mundo en el cual estamos viviendo. Porque si no, va a ser reemplazado. Hoy todo es reemplazado. Hoy todo es reemplazado. No, incluso, pues, digo todo, estoy pensando en que eso es la reparación, eso es lo más antieconómico que hay. Andar reparando no sé, un aire, una ladera, eso sale mucho más caro. Hay que tirar nomás ya y comprar otro. Y así también, un cerebro de obra, si no responde a los requerimientos sociales del día, y hay que sacarle nomás ya y echarlo otro en vez de eso. Humanidad, humanismo, no existe. Por eso a mí nunca me gustó eso de recursos humanos. Los humanos no son recursos. Los humanos son humanos y no recursos. Bueno, nada más. Gracias. Muchas gracias, profe, por tus reflexiones. ¿Alguna consulta más, pregunta, aportación que tengamos? Perdón, creo que se un poco del tema y nadie quiere decir más nada. Bien, yo creo que si no hay más consulta o aportes, podemos ir cerrando, profe Juan Ramón Cano, si no tenés algo más que decir. Solamente agradecer por la participación de todos, especialmente del profesor Brun. Siempre nos alienta con su presencia, con sus atinadas intervenciones, amplía nuestro horizonte también. Y como decimos siempre, esta es una punta de lanza que nos abre un abanico de otros temas también, como los que ya estábamos tocando, que todo tiene que ver justamente en una visión bien holística de la problemática y de la realidad. Entonces yo creo que todos los temas son tan válidos y son, como estamos utilizando, me parece una palabra bastante justa al respecto, es un desafío para nosotros, ¿verdad? Un desafío para nosotros en los diversos temas. La parte de educación, la parte de metodología, el rol de las universidades, la formación de las personas, la crisis antropológica que venimos arrastrando hace un buen tiempo y que cada día más se evidencia la manera en que adoptamos ciertas conductas y actitudes, etcétera. Y todo esto para nosotros abre un panorama bastante, digamos, alentador en lo que respecta a nuestro rol
como académicos, como cristianos, como católicos, como creyentes, etcétera, para ir justamente siendo, digamos, esa luz que está ahí sobre la mesa, ¿verdad? Que va a ir iluminando un poco los temas y la realidad misma, ¿verdad? Yo creo que un desafío para nosotros en todos los sentidos, como académicos y como creyentes por sobre todas las cosas. Así es que de mi parte, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias por la paciencia, gracias por el aguante. Y bueno, nos veremos si Dios mediante y la Santísima así lo permite el próximo martes, Víctor, ¿no? Así mismo, profe, vamos a encontrarnos nuevamente el próximo martes con el siguiente tema. Dios ha muerto. La respuesta de Santo Tomás de Aquino. Entonces, agradecerte, profe, una vez más por tu predisposición y por tus enseñanzas, al profesor Brum, porque siempre también nos acompaña, porque siempre también nos enseña, y a todos por la presencia, que realmente valoramos muchísimo, y les animo a todos a seguir, a continuar, y nos volvemos a encontrar el próximo martes. Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta pronto. Muchas gracias.